Bien, ¿qué es lo que he encontrado? Como les decía, ¿qué es lo que se ha encontrado en los estudios post cuarentena? ¿Qué, ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que posiblemente puede ocurrir? Como le digo, esto no está sacado de las opiniones, o sea, no es de preguntarle a un grupo de psicólogos, hacer un grupo Delphi y decirle, ¿usted qué cree que va a pasar? Sino de hacerle seguimiento transversal a la gente que pasó por circunstancias de estas de pandemia. Entonces, eh, como lo decíamos, para el tema biológico, pues surgirá una vacuna y algún tratamiento para los efectos físicos, que al parecer ese sale muy pronto. Es decir, yo que ese, entonces ese puede estar para mitad de año. Listo. Pero para las consecuencias psicológicas todavía no se ha descubierto una sola intervención que pueda aplicarse de manera generalizada a toda la población, a diferencia de la vacuna. ¿Sí? Si se encuentra una vacuna, esa vacuna es la misma que se le pone a todo el mundo. Y si se encuentra un tratamiento, un paliativo para los síntomas eh, que permitan que la persona se recupere, pues ese tratamiento es igual para todo el mundo. Pero no hay uno solo estandarizado para todos los efectos psicológicos que se puedan derivar. Les comentaba que los principales efectos no provienen de la recesión económica, de la desaceleración del empleo, sino de estas secuelas del aislamiento, de todas estas manifestaciones cognitivas, emocionales y comportamentales que acabábamos de considerar. Lamentablemente, toda nuestra población supone que las alteraciones psicológicas vigentes y las sobrevinientes a la cuarentena van a pasar solas, que una vez se reactive la economía, entonces ya todas las preocupaciones van a desaparecer. Y resulta que esas alteraciones psicológicas son las que a la postre van a causar el deterioro psicosocial. Claro, la plata al fin y al cabo de pronto se puede recuperar. Si este empleo pues me echaron, pues en algún otro tendré que encontrar ocupación. Si tengo una profesión, pues yo miro a ver qué hago. Pero la alteración psicológica no tratada no tiene por qué superarse de forma simplemente espontánea o natural. Se necesita intervención. Pero eso ya trasciende lo que denominamos PAP. Eso ya son servicios de bienestar, de salud, que en las empresas tendrán que monitorear, porque pues van a tener de ese tipo de alteraciones. Tal vez ya lo había comentado, cuáles se pueden esperar: incremento de tasas de depresión y suicidios, las separaciones y divorcios, también se ha visto que, o sea, a veces lo que más se aprovecha en esta circunstancia de cuarentena es la preparación del divorcio. Indudablemente el trastorno de estrés postraumático. A esto hay que tenerle especial cuidado, a la agorafobia y ansiedad social. ¿Qué es eso? Es un temor irracional que se origina en un evento realmente traumático, pero que impide que la persona incluso salga de su casa o que tenga contacto con más personas, hasta el punto de llegar a constituirse en una fobia social. Entonces no es que la persona se vuelva tímida, no, no se refiere a que se sienta incapaz de saludar o que se sienta incapaz de conversar, no, se refiere a que queda con el trastorno obsesivo, o más, mejor, con el trastorno preocupante, pensamiento reiterativo,
de que con todo el que se va a encontrar lo va a infectar. Y eso lo conduce a un aislamiento ya no obligatorio, sino a un aislamiento por ansiedad social. Entonces la persona ya no quiere ir, ya no quiere salir, que mire que nos vamos a reunir, que vamos a hacer la celebración de un cumpleaños. No, no, tal vez yo no puedo porque tengo una ocupación. Y en el fondo lo único que piensa es, no, yo me voy a meter allá a que esa gente me infecte. Y así por el estilo. Entonces, ese trastorno sí es muy delicado. Que la gente se auto aísle, llamémoslo así, se distancie de forma permanente, algo que fue muy útil en el momento de la contención. Claro, como actualmente. Pues es muy útil ahorita el distanciamiento, sí, aunque también lo que pasa es que las noticias son demasiado contradictorias, alarmantes, nefastas. Bueno, eh, sí es cierto que el contagio pues se da a través de las interacciones de personas a personas, pero tampoco es cierto que, mejor dicho, usted salió por el pasillo de su edificio y ahí ya se le prendió porque entonces el infectado lo dejó tirado en el piso o porque estaba flotando en el ascensor o no, tampoco es así. Se necesita contacto y un contacto muy cercano, que lógicamente tener las medidas de autoprotección es lo ideal. Si dentro de la autoprotección usted puede incluir el aislamiento social, pues háganlo. Pero si usted tiene que recuperar su vida laboral, va a tener que hacerla con las debidas precauciones del caso. Pero no llegar, por ejemplo, al extremo de esa agarofobia o temor por salir, por interactuar, por espacios sociales abiertos, y mucho menos por irle a coger miedo, literalmente miedo o fobia a tener que hablar con una persona. Es posible que también se sobrevenga hiperreactividad emocional, conflictos recurrentes. Eh, Esto se puede presentar también principalmente en el caso de personas que tengan bajos controles inhibitorios, es decir, que se les salta el seguro, como hablamos coloquialmente, eh, y entonces no pueden inhibir sus reacciones impulsivas. El aumento de enfermedades psicogénicas, pero en aquellos casos de ansiedad por enfermedad o contagio psicológico, la agudización del deterioro cognitivo por razones de lo que ya habíamos comentado, que durante el tiempo de pandemia, perdón, de cuarentena, se hayan empezado a alterar procesos centrales de atención, de memoria de trabajo, de planeación, y lo que ya comentaba, que es la deserción laboral y educativa por la frustración de los proyectos de vida. Esto es lo que los estudios citados por Steve Taylor, como les digo, el tipo publicó, British Columbia publicó en el año 2019, en esa editorial, publicó su libro La psicología de las pandemias en el año 2019 como si fuera algo profético, pues, sin saber. Claro, ahí se advertía que de tiempos atrás se venía pensando en que venía una pandemia, pero esperaban que fuera una pandemia por mutación del SARS. Ya habían advertido, mire, se nos va a venir, lo que no sabemos es cuándo, y estaban pensando que iba a ser por otro lado. Entonces, todos estos pronósticos fueron basados o están basados en los estudios post cuarentena y post pandemia que hicieron con las anteriores. ¿Cómo podemos intervenir nosotros frente a estas circunstancias? Insisto, unas son las vigentes, las actuales, las que se están presentando por condiciones del confinamiento, por condiciones del aislamiento social, del distanciamiento social. Esas son unas, que son las que eventualmente podremos atender como PAP. Otras son las que sobrevienen después, como las que estábamos mirando, que van a venir estrés postraumático, va a venir de pronto incremento de suicidios,
que de pronto vamos a tener entonces abandono de proyectos de vida, bueno, lo que acabamos de comentar. La atención de primeros auxilios no terapéuticos, ¿sí? En emergencias cognitivas, emocionales y conductuales en personas no infectadas en cuarentena. Esa es la primera línea de atención que tenemos, ¿sí? Y eso se puede hacer o vía presencial o mediante telepsicología. Pues actualmente, pues tocará hacerla mediante telepsicología, pero pues no es la condición obligatoria. Esa se está promoviendo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos y desde el Ministerio de Salud, para lo cual no se necesita pues tener, como les digo, título de posgrado en el área clínica, pero sí estar por lo menos informado de lo que se puede hacer. Subrayo que son primeros auxilios no terapéuticos. ¿Por qué? Porque lo comentábamos con Julián y entre todos, colegas, sabemos que el imaginario social es que cuando uno dice que es psicólogo es que uno tiene que saber por qué la gente se va a suicidar y que uno tiene que saberles arreglar el matrimonio y que uno tiene que saber cómo es que los niños no se orinan en la cama y que, etcétera, etcétera. O sea, la gente cree que uno tiene que saber de todo, pero es que el desempeño psicológico es complejo, que tiene esa interacción biopsicosocial, tiene variables fisiológicas, cognitivas, emocionales, comportamentales. Entonces nosotros no podemos tampoco ir a sentir vergüenza, ¿sí? Si eventualmente me dicen, mire, ¿yo qué hago? Que es que el niño está hablando solo. Pues no sé, no sé qué tenga que hacer. Entonces por eso les digo, no tenemos nosotros por qué profesionalmente sentir ninguna vergüenza en caso de que no seamos capaces de responder una de las tantas preguntas que siempre nos hacen, sino ser honestos y decir, esto hay que remitirlo, ¿sí? Voy a ponerlo en contacto con la fuente pertinente porque pues no sé, sencillamente no sé qué le puede estar pasando a usted, pero sí sé de pronto quién se lo pueda explicar. La otra línea de acción que tenemos es a las personas infectadas, ¿sí? Que se encuentran en aislamiento social obligatorio. Este es un poco más crítico, porque es que aquí la enfermedad no se la está inventando la persona, aquí la enfermedad la tiene. Y todos el cuadro florido que acabábamos de ver está presente. No es lo mismo atender a una persona en cuarentena por aislamiento obligatorio sin que esté enferma, a alguien que esté en cuarentena, pero porque es obligatorio mantener el aislamiento debido a que está infectado. El tercero es la atención al personal de primera línea del área de la salud. Esto ya implica una intervención mucho más especializada por razones de algo que se presenta en nosotros. Bueno, ustedes afortunadamente no están ahorita en la primera línea de salud hospitalaria, pero la gente que está en esa primera línea desarrolla un síndrome que se llama burnout o síndrome de agotamiento, literalmente de hundimiento laboral. Entonces, esas personas desarrollan en su sintomatología tres dimensiones, tres manifestaciones. La primera que es una despersonalización o cinismo, como se llaman los gringos, y es que le empieza a importar muy poco el dolor ajeno. El segundo que es una confusión emocional y es que ya no se sabe si estoy es triste o tengo rabia. Y la tercera que es la sensación de frustración profesional y es que yo soy inútil, yo no sirve para esto, yo no sé para qué me metí si a mí se me muere la gente. Eh, Esas son tres manifestaciones típicas de personas que están en la primera línea de atención en salud. Que se ha visto que ya ahora se transportaron al terreno laboral general. Entonces, tanto que por fin el Ministerio de Trabajo la incluyó como uno de los factores de riesgo psicosocial, el burnout, porque se sabe que ya no le da exclusivamente a los médicos, a los policías y a los profesores, que era lo que se pensaba que antiguamente le daba, sino ahora sabemos que eso se presenta en muchas ocasiones y que está principalmente asociado a los estilos de liderazgo. Entonces, pero en el caso que nos ocupa, en alguna otra ocasión les comentaremos,
acerca del burnout en ambientes laborales y de por qué se produce y cómo se controla. Pero por el momento esta es una de las líneas de atención, que tengo que incluirla porque así está reportada, pero no es la que a ustedes les va a tocar atender. La otra es la de atención a personal en circunstancias laborales de riesgo, ¿sí? Para desarrollar estrategias de control preventivo de alteraciones psicológicas por ansiedad de contagio. Esta sí, porque es muy probable que en este momento eh, mucha de nuestra población esté experimentando esa sensación, esa ansiedad de enfermedad posible. A esas personas tenemos que atenderlas. Insisto, ya por la tarde vamos a ver cómo las vamos a atender. Y la final es, desde ya más desde el punto de vista organizacional, la asesoría que nos toca dar para el diseño de programas de promoción y prevención. Eso sí nos toca a nosotros y nos toca también con los colegas que están en el campo del bienestar, de la salud ocupacional y demás y demás. Eh, y es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la gente adhiera? Siguiente. O sea, en este momento necesitamos dos cosas. ¿Cómo hacemos para que la gente adhiera a protocolos de autocuidado, ¿sí? En normas de bioseguridad? Necesitamos crear hábitos de conducta biosegura responsable. Esto se puede hacer con automonitoreo sistemático, ya sea manual o automatizado, con un soporte de control. Bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O que ustedes, pues, se les sugiere. Desarrollar una estrategia para que la gente comprenda y reconozca fundamentos de conducta biosegura. Y cómo imaginarse la promoción de pautas de autocuidado. Eso, sinceramente, a través de conferencias no sale. Eso necesita acción, eso necesita intervención, intervención experiencial. Algo que haga que la gente tenga que practicarlo. Entonces, como les decía, una de las alternativas puede ser acudiendo a estos aplicativos, otra que no sea estrictamente pues electrónico, sino que sea manual, pero algo tenemos que hacer para asegurar que la gente se comporte de forma biosegura en relación con esta circunstancia del coronavirus.